Bueno, y seguimos con la información. Recibo en el estudio, para mí es un privilegio que a lo largo de todas estas semanas lo hayamos tenido en varias ocasiones al representante de la OMS en México, Cristian Morales. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, ¿qué tal? Bueno, ¿cuáles son los últimos datos que tenemos efectivamente de la pandemia? Leía, yo no sé si es extraoficial o es oficial, que China dice que ya tiene una vacuna, Cristian. Mira, los últimos datos nos dicen que hay ya casi 180.000 personas infectadas a través del mundo. El otro punto relevante es que Europa es el epicentro de la epidemia, de la pandemia en este momento. Son ellos los que están generando más nuevos infectados todos los días y lamentablemente también más fallecidos. Yeah. En la región de las Américas estamos iniciando en algunos países fase 2, fase 3. Chile, en términos de proporción con respecto a la población, es el país más afectado en este momento, más de 250 casos, y ya perfilándose hacia la fase 3. Hay países como México, los cuales seguimos con una situación de escenario 1, es decir, casos importados, 93 casos, de los cuales sí hay ya varios que tienen que ver con una infección secundaria, es decir, primaria en el sentido de que son personas que no viajaron, pero que se infectaron y que han infectado miembros de su familia. Son los menos, es decir, todavía estamos en esta situación en donde es posible contener o disminuir la rapidez con que la epidemia avanza y se dispersa. Ya. Por decirlo de alguna manera, esta pandemia nos ha llegado a América como en cámara lenta. Hemos visto lo que han hecho otros países. ¿Qué experiencias se van cosechando a lo largo de estos meses? ¿Qué países han hecho correctamente ciertas cosas? ¿Qué errores se han cometido de tal manera que quienes estamos en fase 1 a punto de pasar a la fase 2 no cometamos, doctor? Sí, mira, yo creo que lo más importante entender acá es que no hay receta mágica, porque si hubiese esa fórmula mágica, todos los países ya la hubiesen aplicado y estaríamos todos mucho más tranquilos. El problema es que esto tiene que ver con también las condiciones locales de cada país, las capacidades del sistema de salud a, por ejemplo, reforzar la vigilancia epidemiológica. Aquí en México tenemos esa capacidad, se ha comprobado, yo lo he dicho en varias ocasiones, México fue el primer país en poner a punto una prueba para detectar el coronavirus. Las 32 entidades estatales tienen capacidades locales y ahora incluso el sector privado a través del país tiene esta capacidad. Entonces ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Aquí lo que los países han hecho y lo que ha resultado es cuando somos capaces de detectar a tiempo. Y eso se está haciendo bien. Ahora, evidentemente que ya tenemos también casos de países en donde la detección ha sido un poco más deficitaria y se han vivido las consecuencias. Lo que está sucediendo en Italia, por ejemplo, en donde evidentemente no se cuenta con un conocimiento preciso cuál fue el caso cero, es decir, dónde empezó exactamente, cómo y dónde llegó la importación de casos, y evidentemente el sistema de vigilancia no funcionó y nos encontramos 15, 14 días después de que llegó ese paciente con un brote absolutamente descontrolado de la epidemia. En ese sentido creo que una de las lecciones aprendidas es que hay que ir preparándose también para todos los escenarios desde el momento 1 inicial, es decir, desde que sabemos que ya llegó un caso, aquí llegó el 28 de febrero pasado, ya no hay que pensar solo en el escenario 1 de importados, aunque podamos estar ahí, sino que en el escenario 2 y escenario 3. Y creo que algunas de las buenas medidas que se han tomado últimamente aquí en México son las anunciadas ya la semana pasada respecto al distanciamiento social, respecto a la cancelación de eventos masivos, que son algunos de los elementos típicos del escenario 2, en el cual aún no estamos según la definición, pero que es importante ir anticipando. Ayer en la noche la Secretaría de Salud, con el doctor Alomía, que es el vocero de la Secretaría de Salud Federal, y el doctor Ruy López Ridaura, dieron cuenta también no solo de la situación que está viviendo México, y eso es muy importante, la transparencia de los datos. O sea, si la gente no sabe lo que está pasando, evidentemente corren los rumores y nos angustiamos. Claro. Y lo otro es que también nos hablaron de manera muy, muy clara sobre cuáles son los preparativos en términos de la capacidad del sistema de salud a responder. ¿Qué significa eso? Que las instituciones de salud tengan los insumos que requieren para poder hacer frente a los casos más graves que se van a dar. Yeah. No todos los casos van a ser graves, pero hay una proporción importante que sí va y hay que tener la capacidad de atenderlo. Los insumos, los medicamentos, pero también los recursos humanos, porque México, si bien tiene protocolos de atención ya definidos,
es importante que quienes van a tener que aplicar esos protocolos en las instituciones de salud lo puedan hacer habiéndose preparado previamente. Claro, claro. Y protegerse ellos mismos. A ver, empecemos por las pruebas. El titular de la OMS decía, necesitamos pruebas, pruebas y más pruebas. Test, test y test. Aquí en México se ha dicho, empezando por el jefe del Estado, no nos podemos hacer test todos porque entonces cundiría el ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Más pruebas o menos pruebas? ¿O solo pruebas aquellas que vengan, no sé, de viaje? ¿En qué casos procederían las pruebas, doctor? No, Leonardo, eso es muy importante entenderlo para saber por qué se están tomando ciertas decisiones. Pruebas, pruebas y más pruebas tiene un sentido. Tiene el sentido de saber por dónde va dispersándose la epidemia. Si no sabemos por dónde viene la epidemia, mal vamos a poder preparar nuestras instituciones de salud, nuestras comunidades, la gente, la población, a poder enfrentar esta situación, ¿no es cierto? Entonces, claro, la pregunta no es tanto a quién le hacemos, a cuántas pruebas hacemos, sino qué sistema ponemos en pie, implementamos para poder asegurarnos de que sabemos lo que está pasando. Entonces, primero, las pruebas y pruebas y pruebas y pruebas es para todos los sospechosos. ¿Quiénes son los sospechosos? Los sospechosos son quienes presentan alguna sintomatología relacionada con la enfermedad COVID-19, pero que además han estado en contacto directo con algún paciente infectado o vienen de realizar un viaje en los últimos 14 días en alguno de los países que tienen transmisión comunitaria sostenida. Y esos son varios, ya no son 5 y 6, son más de 15. Y incluso en la región de las Américas tenemos, por ejemplo, decía yo, el caso de Chile, en que ya se encuentra en esta situación. Esas son las personas que necesitan pruebas y se necesita que todo, 100% de ellos, tengan las pruebas. Ahora, México está integrando también un sistema de monitoreo debido justamente a las capacidades que tiene, probadas con respecto a años de trabajar el tema de la preparación y respuesta a la influenza, un nuevo sistema que se llama de vigilancia centinela. ¿Qué significa esto? Significa que al algoritmo de detección de influenza se agrega el coronavirus para poder desplegar de manera aleatoria un testeo en los más de 400 centros centinelas que hay en el país. Es decir, a todos los sospechosos, 100% de pruebas, no hay ninguna duda. Pero además, un número importante de centros de salud empiezan a hacer pruebas, aunque no haya una sospecha directa con definición de casos, como yo decía, sino que en el marco del testeo habitual de influenza. Entonces, con esos elementos, entendemos que se debiera tener la información suficiente como para saber qué está pasando con la epidemia. Lo importante también es entender de que estos test son principalmente fundamentales para las decisiones de salud pública, porque a nivel de las personas que presentan una sintomatología, bueno, hay que tratarlas para salvar vidas. No hay que esperar tener la confirmación de un test, ni mucho menos. Quizás en esta etapa sí, porque todavía podemos retrasar contactos, pero vamos a pasar a la etapa 2 y a la etapa 3, donde va a ser relativamente irrelevante conocer por biología molecular si existe la presencia o no del virus. Lo importante va a ser tener una definición clínica que nos indique, que nos dé una indicación de que hay que tratar. Porque aquí sí se pueden salvar vidas, aquí mientras más rápido despleguemos las intervenciones, más rápido y podamos manejar las comorbilidades, ya sabemos, hipertensión, diabetes, son factores que propician un desarrollo más violento de la enfermedad. Mientras más rápido podamos detectar y tratar, ¿no?, eso, mejor. Por supuesto, hay grupos a riesgo, sin lugar a dudas, y en esto hay que ser muy claro, el principal grupo a riesgo son los mayores de 60 años. Esto no significa de que no hay que preocuparse de las mujeres embarazadas, que son también poblaciones en situación de vulnerabilidad con respecto a muchas enfermedades, y tampoco de los niños. Fíjense que los niños, se ha discutido mucho esto de que no están presentando sintomatología, y eso es verdad, pero tenemos reportado también casos de algunos niños que sí lo han presentado, es una mínima minoría, e incluso tenemos reportado un fallecimiento de niños. Ahora, uno sobre toda esta cantidad es muy poco.
pero no queremos que nos toque ni al nuestro, ni al de nuestros amigos, ni a nuestra familia. Hay que preocuparse de todo y por lo tanto este es un problema que toda la sociedad debe abordar. La sociedad y el gobierno, por supuesto, las autoridades tienen un rol fundamental en esto, en la preparación, en la entrega de mensajes claros, pero también el resto de la sociedad. Ustedes juegan un rol y lo están jugando muy bien algunos medios, informando lo que la ciencia, lo que los que saben están diciendo y lo que la ciencia y la evidencia está demostrando, y no ser eco de noticias falsas ni alarmistas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, además la población tiene que ir entendiendo de que algunas medidas que podemos encontrar que son a veces demasiado fuertes, que restringen a veces incluso nuestras libertades, ¿no? En algún momento va a suceder, está sucediendo en otros países, son medidas que se sopesaron y que si se están tomando o se van a tomar es porque realmente tienen una efectividad en hacer que todo esto sea mucho más mitigado de lo que pudiera ser. Porque de que vamos a tener, perdón, Leonardo, una fase 3, una epidemia con miles de casos, eso no cabe duda. Acá en México lo vamos a tener. La pregunta es, ¿podemos de alguna forma hacer de que esos casos no se presenten todos al mismo tiempo? ¿Podemos prever para que vayamos antecediendo el por dónde viene desarrollándose esa epidemia para reforzar aquellas instituciones de salud, proteger a ese personal en particular en prioridad y después a los otros? De eso se trata en este momento y estamos todos implicados. De ayudar a que no se saturen los hospitales. Es el 5% de la población, el 5% el que presentaría el mayor, digamos, riesgo. A ver, en eso las tasas de ataque, que significa quiénes son los que se van a infectar, ¿no es cierto? Quienes probablemente son los susceptibles de infectarse, son de alrededor de 20%. Eso es más o menos lo que hemos visto con lo que pasó en China. De esos 20%, no todos van a desarrollar síntomas. Hay una proporción de ellos que van a desarrollar síntomas y de quienes sí desarrollen síntomas, 80% de aquellos que presentan una sintomatología van a desarrollar síntomas muy leves. Es decir, un poco de fiebre, a lo mejor tos, etcétera, pero incluso inmunes. No nos va a afectar mucho nuestra vida diaria. Más bien nosotros tenemos que limitar las actividades de nuestra vida diaria para proteger a los demás. Alrededor de 14% sí van a presentar un cuadro más grave. Un cuadro más grave también que va a evolucionar en la mitad de ese 14%, es decir, 7% de los que tenían síntomas van a desarrollar probablemente una neumonía. Y de eso, lamentablemente, la mitad, 3,5% de los sintomáticos tienen una posibilidad de fallecer. Eso no debiera ser diferente en México de lo que ha sido en China, de lo que está haciendo en Italia o de lo que está haciendo en España y otros países. Entonces, eso es lo que va a suceder. Vamos a tener miles de casos. Yo creo que es interesante también en términos de transparencia y de preparación, transparencia de información, lo que nos dijo ayer el doctor López Ridaura cuando justamente explicó cómo se están previendo las compras de equipo y las compras de materiales, porque justamente se necesita saber cuántos casos de qué tipo vamos a tener. Lo que no podemos saber y lo que sí podemos incidir es cómo se van a ir desarrollando esos casos. Y eso es un poco lo que está pasando. Uno está viendo el mapa de México con diferentes números de casos, incluso algunos estados que todavía, un estado creo que todavía no tiene casos, Campeche, ¿no? Es decisión soberana, pero ¿ayuda o no ayuda a que un país decrete la emergencia nacional, Cristian? La emergencia nacional es un tema administrativo. Pongamos el caso de Estados Unidos, es muy claro, un país que tiene un sistema de salud relativamente débil, ¿no es cierto?, con un sistema de salud privado muy importante, en donde sí es necesario también una coordinación efectiva, rápida, para, uno, desbloquear fondos y para poder hacer los acuerdos entre los estados y el nivel federal para combatir adecuadamente la infección. En ese caso, no cabe duda que la declaración de emergencia era un paso necesario y que aplaudimos, ¿no es cierto?, que se tomó la semana pasada, incluso para desbloquear fondos. Entonces, si esos son los objetivos de la declaración de emergencia, coordinar políticas, acceder a fondos, etcétera, intervenciones unificadas a nivel nacional, uno tiene que preguntarse, ¿realmente en este momento es necesario hacerlo en México? Probablemente no, porque existen estas capacidades de coordinación y de desbloqueo de fondos, etcétera. Ahora, eso no significa que eventualmente sí se tenga que declarar emergencia. Por ejemplo,
digo yo, pensando en la legislación mexicana para ingresar a lo mejor algunos insumos críticos más rápidamente al país con procedimientos de registro sanitario acelerado, etcétera. Eso las autoridades lo tomarán más adelante, pero es un poco independiente, diría yo, de la evolución de los escenarios epidémicos. O sea, la coordinación con la OMS se mantiene independientemente del estatuto que administrativamente un país decrete. No, incluso yo iría más allá. Cuando el doctor Tedros hace ya casi 2 semanas calificó lo que estaba pasando de una pandemia, no cambió nada en términos de nivel de riesgo. Ya habíamos anunciado que todas las regiones del mundo estaban en el nivel de riesgo máximo. Sí, porque la pregunta siempre es ¿por qué México no declara emergencia? Bueno, pues puede efectivamente no ser tan relevante. Ya ve que ahora consumimos información en tiempo real de lo que ocurre en todas partes y creemos que necesariamente tendría que ser así. Recomendaciones para el auditorio. Por favor, las manos. Lavémonos las manos lo más seguido posible. Cada vez que volvamos de haber estado al exterior, nos lavamos las manos. Si tenemos gel alcoholizado, lo hacemos. Primera recomendación. Segunda, el estornudo de etiqueta. Muy, muy importante. Tercero, evitar o mantener la distancia social sana. 1 metro, por lo menos, con otras personas cuando estemos en espacios públicos. Sin lugar a duda, una recomendación que es fundamental es no entrar en pánico, escuchar a las autoridades, escuchar a los medios de prensa que son serios, como el que diriges tú, y que entregan las informaciones que tienen un sustento en la evidencia científica. No entrar en pánico, ¿por qué? No entrar en pánico primero porque nos angustia, nos estresa y nos hace incluso más vulnerables porque disminuye nuestra defensa cuando andamos estresados, ¿no es cierto? Eso también puede suceder. Una cosa, sí. Pero fíjate que cuando hacemos compras de pánico, y esto es muy importante, si vamos y nosotros arrasamos con todos los gel alcoholizados o los jabones que vemos en los estantes de los supermercados, no se nos tiene que olvidar que para que realmente sirva el lavarse las manos, todos nos tenemos que lavar las manos. Entonces, si no dejamos ahí gel para los demás, por mucho que nosotros tengamos, no nos va a servir. Está usted esterilizado, pero los otros son absolutamente contundente el argumento. Doctor Morales, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Leonardo, y a tus órdenes para cuando lo necesites. Muchas gracias, muy amable. Bueno, para fortuna nuestra.